Pues me voy ¿Cómo para lo que usas? sustituyan. Me parece que... Ponte yo. No, porque me dijo antes que... Sí, no, digo, para hacer la presentación yo me pongo aquí, después yo me levanto. Para que te acerques. De acuerdo. Pero si quieres, ponte allí. Lo que sí voy a hacer es quitarme la mascarilla para hacer la presentación, después me la vuelvo a poner, ¿de acuerdo? Y yo en la exposición me quito la mascarilla. Yo creo que sí, porque si no es que el micro no se va a oír bien, ¿eh? Y como yo me voy a quitar y me voy a poner allí, pues... ¿Se oye bien? Bien. Bien. Buenos días. Muchas gracias por su presencia hoy aquí. Me llamo José Luis Chamosa y soy miembro de la directiva de Sofcaple, que es la Sociedad para el Fomento de la Cultura de Amigos del País, de León. Y yo quisiera en primer lugar agradecer al Ayuntamiento de Astorga y aquí en la persona de su concejala, María Ángeles Rubio, por esta oportunidad que nos dan de hacer esta actividad que hemos denominado de manera genérica León Literario, para celebrar, ya saben ustedes que tenemos una tendencia muy marcada a la cultura de las conmemoraciones, conmemorar centenarios, cincuentenarios. Bien, yo creo que es una buena oportunidad y sobre todo en los momentos en que vivimos, hacerlo para mantener nuestra normalidad y sobre todo para mantener nuestra tradición cultural y mantenerla de una manera viva. Eh, Intentar a través de estos medios que hoy tenemos, porque algo que tengo que decir, aparte de las personas que nos acompañan hoy aquí, esta sesión se transmite a través de YouTube y nuestra dirección de Facebook y después quedará colgada en la grabación en la página de la sociedad para que todo aquel que tenga interés pueda acercarse cuando lo considere oportuno, si no ha podido asistir de manera directa o a través de los medios tecnológicos, a la sesión en directo. Nosotros intentamos, y yo creo que ese es el esfuerzo que se hace desde nuestra sociedad, desde el ayuntamiento y desde las instituciones con las que colaboramos. Quiero agradecer públicamente, como debemos además, a la Cámara de la Propiedad Urbana de León y de Astorga, a la Diputación, a la Facultad de Filosofía y Letras, a todas aquellas personas individuales con las que nosotros colaboramos habitualmente y hacer que estas actividades sean posibles. Pues como decía, es el centenario de dos figuras muy destacadas de nuestra tradición cultural, de nuestra tradición literaria, el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós y el centenario del nacimiento de Miguel Delibes. Siglo XIX, ya ha entrado en el XX, Galdós muere en 1920 y se da la circunstancia además de que hoy, 17 de octubre, es el día en que se cumple el centenario del nacimiento de Miguel Delibes, con lo cual la fecha no es arbitraria, la fecha nos viene muy bien, porque exactamente son 100 años del nacimiento de Delibes. Decirles que, además, no hace falta comentar la situación en que vivimos. Nuestra ponente sobre Benito Pérez Galdós está en estos momentos confinada pendiente de una PCR, con lo cual no está hoy aquí y vamos a tener que postergar la intervención sobre Benito Pérez Galdós hasta que las circunstancias nos permitan, Dios mediante, pues a lo largo del próximo mes lo hablaremos con el ayuntamiento y con la ponente para ver cuándo podemos hacer esta actividad. También disculpar el hecho de que no esté aquí nuestra presidenta, la presidenta de nuestra sociedad, porque también está a partir de esta semana confinada en casa, ¿no? Debido a las circunstancias que vivimos. Pero bueno, hoy estamos para recordar, queríamos hacerlo así, a don Benito Pérez Galdós, lo haremos de una manera específica más adelante, pero sí a Miguel Delibes, en ese centenario de su nacimiento. Y yo voy a hacer la presentación de, bueno, en primer lugar,
No hace falta decir quién era Miguel Delibes, ¿no? Uno de los más destacados novelistas contemporáneos españoles. Empieza su producción a partir de la mitad del siglo XX, La sombra de los cipreses alargada, y la cierra en 1998 con El hereje. Es decir, son 50 años de la historia de España a través de una persona que fue testigo privilegiado desde los medios de prensa. Ya saben ustedes que fue director durante años del norte de Castilla, una labor periodística muy interesante, y recibió todos los premios que en nuestro país van dirigidos o están pensados para la narrativa. Narrativa en la que sobresalen algunos títulos o algunos han quedado más en el imaginario colectivo. Decía La sombra del ciprés es alargada, año 48, pero Las ratas, año 62, El camino, que era del año 50, El príncipe destronado, del 73, una obra que tuvo muchísimo impacto y que lo tuvo en la cena, como fue 5 horas con Mario. Son, bueno, premios. Académico de la Real Academia Española que fue, Premio Príncipe de Asturias, Premio Nacional de las Letras, Premio Cervantes, es decir, un autor consagrado que en vida conoció afortunadamente el reconocimiento, el reconocimiento de nuestro país en las instituciones públicas y privadas. Hoy va a hacer la presentación de esta figura, pues quien me acompaña, que tengo que agradecer, a nuestro conferenciante, don Simón Valcárcel Martínez, catedrático de enseñanza secundaria en lengua castellana y literatura, doctor en filología española por la Universidad de Salamanca, una tesis, las crónicas de Indias, que parece que es un área totalmente distinta, pero dirigida por don Víctor García de la Concha, y tengo que decir que además, personalmente, esto yo que no lo sabía, pues tengo que explorar esta área de crónicas de Indias. En definitiva, las crónicas de Indias, que parece que están muy lejanas a nuestra sensibilidad, son de alguna manera lo que marca la universalidad de España como cultura desde el descubrimiento de América en Europa por el impacto que tuvieron. Pero más en concreto, y bueno, él, por cierto, ha sido profesor en la Escuela Europea de Múnich en Alemania, casi 10 años, asesor de formación del CEFIE, Centro de Formación de Profesorado de León, profesor del área de didáctica de la lengua en la Universidad de León desde el 2016. La segunda área de especialidad, además de las de crónicas de Indias que acabo de mencionar, es la narrativa española contemporánea, que es lo que encaja exactamente aquí hoy en nuestro tema de interés. Él trabajó sobre todo 2 publicaciones sobre Gonzalo Torrente Ballester y sobre Ana María Matute, 2 figuras clave de la narrativa también de la segunda mitad del siglo XX en nuestro país. Como lo que hemos venido a hacer es homenajear a Delibes en la palabra de don Simón Valcárcel Martínez, pues yo ya aquí acabo mi presentación agradeciéndoles nuevamente otra vez su presencia y a todas las personas que nos siguen por las redes, ¿no? Y disculpar, pero sí convocarles para una futura sesión en la que tengamos la oportunidad de homenajear también como se merece a don Benito Pérez Galdós. Yo me voy a retirar para que el conferenciante pueda dar su charla. Buenos días. Gracias, José Luis. Gracias a Sofcaple, al Ayuntamiento de Astorga, por la amabilidad y generosidad
al invitarme a la participación en este acto. Me siento honrado y agradecido. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con Delibes, porque merece este reconocimiento y muchísimos más que se le pudiera hacer. Delibes nació en 1920, lo tenemos que poner en su momento. Es miembro de la generación del 36. Torrente Ballester nació en 1910, Cela en 1916, Delibes en el 20, Matute en el 25, 1925. Marcan perfectamente cada uno de ellos con su producción los avatares de la cultura española, de la literatura y en concreto de la narrativa española de la segunda mitad del 20 y de posguerra. Cada 5 años que hay de diferencia de nacimiento de uno a otro es un mundo el que los separa. Torrente Ballester nació en 1910. La guerra, en el 36, lo pilló en París. Estaba haciendo una investigación, tenía una beca del Ministerio de Educación. Estaba casado, una persona de 26 años. Estaba casado, tenía la familia en España, en Ferrol, tuvo que venir precipitadamente y solo elegir el destino, zona nacional o zona republicana, ya lo marcaba para siempre. Eso es lo que pasó con Torrente. Eligió Galicia porque estaba su familia. Tuvo que elegir y no es una elección gratuita. A todos los pilló un poco con el pie cambiado. Era una persona de 26 años. Él luego desarrolló su carrera literaria, profesional. Se le criticó muchísimo porque usted fue falangista, y lo fue. Usted fue franquista, lo sería, lo fue en una medida. Y porque usted no hizo un descargo de conciencia como Laín Entralgo, el famoso título de Laín Entralgo, que era contemporáneo de él, y el alma mater del grupo de Burgos, el grupo falangista, que fue el elemento rector de la cultura española en los años 40 y 50. Torrente, 1910. 1916, Cela, una personalidad complicada, en plena guerra, con 20 años en el Madrid republicano, ejerciendo actividades casi de quinta columnista. Se conservan cartas donde se recoge su ofrecimiento al bando sublevado para trabajar a su favor. Cela. 1920, Delibes. Cuando estalla la guerra tiene 16 años. Está en Valladolid. En 1938, con 18 años, se alista en el ejército franquista. Lo mandan al crucero Canarias, con sede en Palma de Mallorca, y hasta que acaba la guerra está enrolado en el ejército franquista como soldado allí, en Baleares. Sí, le tocaron los últimos coletazos, hizo esa elección. Ana María Matute nace en 1925. La guerra la pilla de niña. No le da tiempo siquiera a una primera madurez a elegir o incorporarse, solo a sufrir las consecuencias. Ella misma acuñó varias fórmulas, ¿no? De los niños asombrados, es la más célebre. Asombrados por la guerra, por el horror. Matute contó muchas veces cómo vio el primer cadáver en Barcelona, tirado de un fraile y en medio de un descampado, con un trozo de chocolate en la mano. Lo cuenta Matute. Matute tenía 11, 12, 13 años cuando estalló la guerra. De 5 en 5 años
se marcan unas diferencias enormes y la manera de enfrentarse al conflicto bélico que de un modo u otro marcó su adolescencia, su juventud, su primera madurez y buena parte de su producción literaria, y lo vamos a ver en Delibes. Delibes tiene decenas de obras clamando por la concordia, antibelicistas hasta un límite tremendo, ¿no? Parábola del náufrago, en muchísimas de sus novelas hay un auténtico clamor, solicitando diálogo, concordia, es la palabra que él utilizaba mucho, concordia entre los españoles para poder superar todo eso que se vivió. Ahí está Delibes, es generación del 36, está con los otros autores citados y nace en Valladolid en 1920 y la guerra lo pilla al final de la adolescencia, al principio de la juventud, y toma una decisión que, visto desde hoy, es que si lo pensamos un poco, es de una trascendencia profunda y hondísima. Se enrola como soldado franquista en la Marina. Él luego habló en varias ocasiones de ese asunto y, bueno, digamos, a Torrente Ballester, por ejemplo, una parte de la crítica nunca le perdonó su elección, nunca. Se le criticó muy duramente. Sí, pues tal vez olvidando que su mujer y su hija mayor estaban en Ferrol y él estaba en París y tenía que volver. Cela es una personalidad distinta, cambió algo de su opinión y, bueno, pues, verbalmente o gestualmente, hablando de cara a la galería, era un poco agresivo. Sí, franquista, ¿y qué? En fin, sus vidas están marcadas por la guerra civil y siendo personalidades de una inteligencia superior y de una capacidad creativa muy grande, sin embargo, les tocaron tiempos realmente duros, muy duros y complicadísimos, donde sobrevivir al principio era más que suficiente. Desarrollar una carrera artística, pues complicado, difícil, y esto da pie para que pensemos cómo qué grandes fueron estos autores, estos 4 autores que he citado, que fueron capaces en condiciones adversas, estos 4 y otros muchos, por supuesto, de desarrollar una carrera creativa, literaria, en unas condiciones realmente complicadas. Mi intención para esta charla es fijar la vida y la trayectoria literaria de Delibes en un primer momento. Primero una breve trayectoria biográfica, después repasamos la producción literaria, una breve alusión a premios y reconocimientos, pero muy breve. Delibes tuvo la inmensa suerte que en vida se vio su genialidad narrativa, que la tuvo, y recibió en vida pues lo que en España se puede recibir, en España y fuera de España. Es doctor honoris causa por una universidad alemana, de Les Arrez, ¿sí?, por otra francesa y por varias españolas. Después fijaremos las etapas de la evolución narrativa de Delibes. Dedicaremos un punto especial a la concepción de la novela. ¿Qué entiende él por novela? A continuación entraremos en la visión del mundo y sus temas recurrentes. Son asuntos muy estudiados por la crítica y están bien fijados y ahí podemos avanzar con claridad. Dedicaremos un punto a aclarar algo sobre los personajes delibeanos, cómo los crea, qué características tienen. Otro más a lengua y estilo, cómo escribe, qué tipo de lenguaje utiliza. A continuación haré un breve recorrido por las 21 novelas que escribió, pero yo me voy a fijar en 7, las 7 más importantes, que desde luego son obras maestras de la literatura española. Las otras solo las cito para, bueno, recordar que existen, que están ahí, que tienen grandes atributos de calidad, pero nosotros no tenemos tiempo para profundizar en ellas.
Haremos una mención a los cuentos. Delibes fue un grandísimo escritor de cuentos. Escribió 27 cuentos en vida, 3 publicaciones distintas, una al final, 3 pájaros de cuenta. Sí que incluso hay una edición escolar por parte de la Consejería de Educación que circula mucho en los centros educativos de primaria y secundaria. Y luego veremos la obra ensayística y miscelánea que tiene Delibes, sobre todo referido al mundo de la caza. Él dijo de sí mismo, soy un cazador que escribe, dijo él de sí mismo. Bueno, era una manera de hablar. En realidad Delibes fue, por encima de todo, creador, creador, creador literario, fue novelista, por encima de todo. Luego, pues por las circunstancias de la vida, él ejerció la cátedra de Historia del Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de Valladolid, trabajó en el norte de Castilla años, lo dirigió unos años, sí, todo eso también. Pero su autoetiqueta de soy un cazador que escribe, en parte tiene razón, pero en otra parte yo creo que a veces lo dijo un poco para despistar. Bueno, vamos con su biografía muy brevemente para fijarnos solamente en los puntos esenciales. Nació tal día como hoy, 17 de octubre de 1920, en Valladolid. Su padre era ya catedrático en la Escuela de Comercio, donde luego trabajó Delibes. Delibes era el tercero de 8 hermanos, una familia muy numerosa. Bueno, como anécdota, eh, él solía recordar, y su hija Elisa, que luego hablaré un poco de ella, solía recordar que su abuelo paterno era sobrino del compositor francés Leo Delibes, que venía de la zona de Burdeos, de Bordeaux. De modo que un cuarto de la sangre de Delibes es francesa. Y parece que la parte creativa venía justamente de ahí, del abuelo, del tío, de su abuelo, que había llegado a España para participar en la construcción del ferrocarril en Cantabria. Su padre nació y murió en Molledo, en el Valle de Iguña, en Cantabria. ¿Sí? Él estuvo muy unido. La novela El Camino es un homenaje al pueblo, a Molledo, que parece un pueblo castellano. Bueno, Delibes en su concepción de Castilla, La Rioja, lo cuenta él. Hablaré de este libro porque es muy importante. En el libro Castilla, lo castellano y los castellanos, un libro fundamental para entender sus ideas con cierta profundidad. Para él Castilla abarcaba lo que hoy es Castilla y León, más Cantabria y La Rioja. Entonces hubo mucha gente. También hubo en su momento Emilio Alarcos Llorac, que hace el prólogo a esa obra, escribe en el mismo sentido, a cuento de que viene a separar Cantabria de Castilla, si es la salida natural de Castilla al mar, si siempre lo fue. Y La Rioja, cuando los glosas emilianenses y sicilienses, los primeros testimonios de la lengua castellana vienen de La Rioja, Castilla, La Rioja no forma parte de Castilla. Para esa generación y muchas más personas fue un desgajamiento doloroso desde el punto de vista cultural y afectivo para los que sentían Castilla dentro de ellos. Molledo, en el Valle de Iguña, en Cantabria. Ahí él pasó muchos veranos, pasó su luna de miel, ahí en ese pueblo. Hizo el bachillerato en Valladolid, acabó en 1936 el bachillerato y en el 38 se fue de voluntario a la guerra. En el 38, en el 39 volvió, no dio un tiro. Sí, nos tirábamos del crucero Canarias, nadábamos mucho, mejoré mucho mis dotes natatorias. Bueno, mejor que haya sido así. Sin embargo, la guerra civil posteriormente él la sometió a todo un análisis personal, la sometió a una reflexión y a una crítica que se refleja muy bien en muchísimos de sus libros. Al volver a Valladolid en el año 39 completó estudios en la Escuela de Comercio y también se preparó en la Escuela de Artes y Oficios, en las antiguas escuelas de
de Artes y Oficios. Pues es interesante esta pasada por la Escuela de Artes y Oficios porque en el año 41 el norte de Castilla lo contrata como caricaturista. O sea, que Delibes, antes de escritor, tuvo su fase plástica de creador gráfico. Tenía un talento, claro que lo tenía. Y él pues buscaba su sitio en el año 41. Después dejó la parte de caricaturas y se hizo cargo de la crítica cinematográfica también en el norte de Castilla, donde hizo posteriormente una carrera pues abundante. En el año 46 se casó con Ángeles de Castro, que tuvo una enorme influencia sobre su vida. Entre el año 48 y el año 62 tuvieron 7 hijos, de los cuales Miguel Delibes, uno de ellos, fue el director del Parque Nacional de Doñana, lo conocemos bien, ha salido mucho en los medios. Pero hay una hija, Elisa, que fue profesora de lengua y estuvo un año en León. Elisa ha dictado muchas conferencias sobre su padre. Es la actual presidenta de la Fundación Miguel Delibes. Elisa Delibes fue profesora de lengua, estuvo en León, en el Instituto de San Andrés Rabanero, un año dando clase, y luego volvió a Valladolid y allí vive ahora. Tiene 70 años ahora y cuidó de su padre en la fase final. Ella en las conferencias, que les animo mucho cuando venga Elisa Delibes a León, no dejen de asistir a sus charlas porque cuenta pues, anécdotas que solo una hija conoce de su padre. Los años finales de Delibes, muy dolorosos, muy amargos para él, en Valladolid, en el pueblo de Burgos, al que me voy a referir ahora, donde iban a pasar el verano. Elisa Delibes, por tanto, es una persona que sabe mucho sobre su padre y aporta datos que nos vienen a nosotros muy bien. Delibes comenzó su carrera literaria en el año 47. ¿Sí? Tenía 27 años. Y es entonces cuando publica La sombra del ciprés es alargada. Le conceden el premio Nadal, por cierto, en pugna con la propia Matute, que también se presentaba ese año. Era un premio muy prestigioso, el Nadal era y lo sigue siendo. ¿Sí? Y un muchacho de Valladolid de 27 años, Matute, que venía del Círculo Literario de Barcelona, mucho más metida ya, conocía a Agustín de Fossá, toda la gente de la editorial Destino, que controlaba mucho de las publicaciones de novela española de la época, en el año 47. Publicó Aún es de día algo después, pero lo más importante, su cambio, mejor su consagración definitiva, viene en el año 50. En 1950 publica El Camino. El Camino es una de las novelas mayores de la novela española del siglo XX. Eso a él, con 30 años, le hace comprender que es un novelista hecho y derecho. Reconocido, querido, leído, muy leído, ya en la época, en los años 50. Y entonces comienza ya de una manera mucho más profunda, más continuada, a escribir para publicar y hacer una carrera creativa. ¿Sí? Sigue trabajando en el norte de Castilla. En el año 58 accede a la dirección del norte de Castilla. Permanece en ella hasta el año 63. En el año 63 lo deja por desavenencias con la censura, porque él quería, y venía todo porque él quería publicar en el periódico el estado real del campo castellano, abandonado con la migración ya de una manera visible para todo el mundo, mucha pobreza, mucha incultura, y tuvo muchos problemas con la censura y entonces lo dejó en el año 63 y siguió vinculado también a él. En el año 75, esto lo cuenta Elisa, a Delibes le ofrecieron, fue a la primera persona que le ofrecieron la dirección del País, del periódico El País, cuando nació. O sea, Delibes tenía un enorme prestigio en el mundo periodístico y lo rechazó. Tenía ya 7 hijos, su vida hecha, y no lo decía, pero Delibes estaba muy unido al campo castellano, muy unido. Entonces,
pues no le pareció oportuno y rechazó la dirección del país. Los años 50, que es su época de aprendizaje, publica 7 títulos, casi uno por año, mucho. En los 60, la década de los 60 alcanza su apogeo literario. De los 60 a los 70 publica las obras mayores. Todos estos años él se va a Sedano, en la provincia de Burgos. Es un pueblecito allí arriba en el páramo de Mesa. Cuando se va de Burgos a Cantabria por la antigua Nacional, arriba del todo, un poco antes del del puerto del Escudo, hay un desvío a la derecha a Sedano. Está entre zona calcárea, unos grandes farallones, valles muy profundos, el río Moradillos al fondo, zona premontañosa. Yo, a mí, cuando lo vi por primera vez, se me parecía a más o menos lo que aquí es Boñar. Sí, ya, que miras de frente y te encuentras con las montañas ahí en Sedano. Sedano es, por ejemplo, el recrea Sedano de un modo u otro en el disputado voto del señor Cayo. ¿Sí? Parece que en muchas de sus obras hace un homenaje a los lugares castellanos a los que él estuvo más unido. Y se inspira en esos paisajes castellanos. Para Delibes hay 3 paisajes castellanos. La llanura, inhóspita, con los cabezos, que le llama él, pelados. La llanura, pues, por ejemplo, viejas historias de Castilla la Nueva, de Castilla la Vieja, perdón. Esa Castilla muy pobre, de cualquier pueblo de Campos, de Zamora, de Valladolid, sí. Hay otra Castilla, que es la de Sedano, montañosa, en zonas calcáreas, en grandes valles, y luego la otra Castilla, que es la cántabra, Molledo, fértil, verde, y no tan pobre como todo lo demás. Él lo distingue perfectamente, estos 3 paisajes y sus obras de un modo u otro, a excepción de la obra a excepción de Los Santos Inocentes, que está ambientada en un ambiente extremeño, las demás están ambientadas en un ambiente castellano de cada una de estas 3 modalidades. ¿Sí? Hay alguna excepción, Parábola del náufrago, y alguna más donde crea lugares imaginarios. En el año 73 es elegido miembro de la Real Academia. También en los 70 es una época bastante fértil porque escribe La guerra de nuestros antepasados, El disputado voto del señor Cayo, ¿sí? Y un libro de ensayos que es fundamental, Castilla, lo castellano y los castellanos. En los años 80 baja ya mucho su producción. Sin embargo, su última obra, en el año 98, El hereje, es otra de las obras maestras, es otra de las novelas, obra maestra de la literatura española. Falleció el 12 de marzo de 2010, tenía 89 años, arrastraba un cáncer de colon desde, lo cuenta Elisa, en muchas de las conferencias, arrastraba un cáncer de colon que nunca llegó a curar del todo. Y su final fue doloroso, estaba incómodo y sufría en ese sentido. Muy bien, esta es la vida de Delibes. Para nosotros, como dicen los jóvenes hoy, flipante. O sea, de soldado a los 18 años, a toda esa carrera de creador, a director del norte de Castilla, novelista consagrado, catedrático en la Escuela de Comercio. Es una vida plena, variada y, bueno, con sus dificultades. La producción literaria de Delibes, para que nosotros nos hagamos una idea, es la siguiente. Delibes escribió 21 novelas. Contamos 21. No es mucho. Para medio siglo, como decía José Luis, medio siglo de producción, no es tanto. Y excepto la primera y la última, que son largas, La sombra de Ciprés es larga, es una obra muy larga, El hereje también, es extensa. Las demás son breves. Delibes tiene la brevedad, son novelas de 120 páginas y con un cuerpo de letra bastante amplio. 21 novelas, 27 cuentos, alguno
algunos de ellos casi como La Mortaja, el mejor de ellos, casi con categoría de novela, y 27 cuentos, 6 libros de viajes, me gustaba mucho escribir cuando viajaba, 10 libros sobre caza, puesto que él fue cazador, empezó a salir con su padre al campo tan pronto como pudo andar, y no lo dejó hasta que físicamente ya no podía continuar. Pero Delibes cazó 70 años y pescó truchas también en León. Tiene Mis amigas las truchas, el único libro que le dedica a las truchas, eh, cuenta un día en Santa Marina del Rey y en la Ribera del Órbigo y del Luna, ¿no? Y fui a Santa Marina del Rey y no pude pescar nada. Subí a Fadón, a Secarejo, a Villarroquel, me acerqué hasta Santiago del Molinillo, justo allí donde se junta el Luna con el Omaña, y no pesco una trucha en todo el día. Sin embargo, recuerda perfectamente los lugares por donde pasan los remansos del río, donde había más corriente, menos, etcétera. 10 libros sobre caza, 19 obras de ensayos que él había publicado en el norte de Castilla y en otras publicaciones, en la revista Destino, y algunos artículos periodísticos. Entonces es medio siglo de producción. Toda su obra completa está recogida en 7 volúmenes en la editorial Destino, que publicó entre 2007 y 2010. Bueno, para un escritor de esa categoría es una producción significativa, pero no exageradamente grande. 21 novelas, teniendo en cuenta que son más bien breves, tampoco parece que sea un número excesivo. Recibió premios y reconocimientos, como José Luis ya aludió a ellos, no vamos a parar más. Solo que en el año 82 recibió el Príncipe de Asturias de las Letras, ex aequo con Torrente Ballester, compañero de generación, vamos a decir, y en el año 93 el Premio Cervantes, los dos más importantes en vida. Delibes tuvo el reconocimiento en vida. Eso es muy importante para los autores, porque es alimento espiritual, es una manera de decir, voy por el buen camino. Mis compatriotas me reconocen, quieren leerme y me aprecian así. Eso es muy, muy importante. Y tuvo en ese sentido la enorme fortuna que se vio desde el primer momento que Delibes era un escritor de categoría superior. Era una cosa distinta, muy original. Voy a dedicar un breve apartado a las adaptaciones de televisión, cine y teatro. Pues tenemos una versión televisiva del Camino, de varios capítulos, 6, 7, creo recordar, del año 78. Hay 9 versiones cinematográficas de 9 novelas distintas. 9, es mucho. Pocos autores españoles llegan a esa cantidad. ¿Sí? Me ahorro los títulos, pero todos hemos visto Los Santos Inocentes, El disfrutado voto del señor Cayo, justo las películas que de alguna manera se aproximan por calidad a la obra literaria original, sobre todo esas dos. Y hay 4 versiones teatrales también, que no conoce 5 horas con Mario, con Lola Herrera. Todo esto demuestra muy bien la fuerza plástica de las obras de Delibes, la actualidad de los temas que toca, la, la dramaticidad implícita que hay en sus argumentos. No pasan sus argumentos, no se pasan de moda, no quedan obsoletos. Y su plasticidad, o sea, la capacidad de moldeamiento es tan grande que pues muchos directores de cine se han animado a hacer versiones cinematográficas. Son 9, son muchas. Las etapas paso al siguiente punto, las etapas en la evolución de la novela de Delibes. Delibes tiene un primer periodo de iniciación, aprendizaje, tanteos, del año 47 al año 49. Ahí publica 2 obras, la primera, La sombra de cipreses alargada, luego hablaremos un poco más de ella, pero es una obra de tanteos, de aproximación, muy existencialista, con todos sus problemas, los de él, los de Miguel Delibes. ¿Sí? Existenciales, el miedo a la muerte, cómo encajar en una sociedad que veía medio ajena a sus
preocupaciones, porque las cosas iban por otro lado. Del año 47 al año 49. En el año 50 publica El Camino. Es una obra cuajada, eh, feliz, redonda, no le falta nada, no le sobra nada, lo catapultó a la fama y tanto como a la fama a las bibliotecas de los lectores españoles. Delibes empezó a ser un autor muy leído ahí en el año A Rey del Camino, en el año 50. Las primeras obras son galdosianas, se ha dicho muchas veces, sí, es una de tanteos, son novelas decimonónicas. ¿eh? Tiene un periodo de formación que va del año 50 al año 62. Aquí tiene una serie de obras que confirman su calidad, pero todavía no ha encontrado sus temas, su estilo y sobre todo lo que este gran crítico literario, el mejor, para mi gusto, mejor conocedor de Delibes, que es Gonzalo Sobejano, llama el ritmo de las obras, el ritmo. Está buscando, lo encuentra en algunas de ellas, Diario de un cazador, Diario de un emigrante, pero no cuaja en obras maestras. Todavía falta ahí un poco. Ahora los caracteres, el ambiente, las situaciones predominan ya sobre la acción y sobre la intriga y empieza a encontrar su camino. De 1950 a 1962 hay que hacer una sección con El Camino, es una novela aparte, ¿sí? Porque El Camino, aunque se publicó en el año 50, en realidad es una novela ya hecha, cuajada. No es una novela de tanteos, es una novela ya, de hecho, la siguiente novela que él publica después del Camino ya no alcanza el éxito ni está tan bien, y él lo dice en varias ocasiones. ¿Sí? La siguiente novela que él escribe después del Camino aún es de día, del año 49, en época de tanteos, viene El Camino y a continuación publica en el año 53 Mi idolatrado hijo Sisí, que de alguna manera también ahí se percibe que está Delibes en una fase de aproximación a la perfección. El periodo de madurez, el último, del año 62 al año 88, no escribe ya mucho, pero las obras que escribe son de una calidad insuperable y de una originalidad, tanto temática como estructural y estilística, nunca visto en la literatura española, porque lo que Delibes logra hacer con 5 horas con Mario nunca se había visto. 200 páginas de monólogo interior, o de monodiálogo, como él le llamaba, de un ama de casa de la burguesía provinciana, conservadora, franquista, dirigiéndose a un marido difunto y haciendo que lo escucha, ella a él, aunque él está muerto. No se había visto nunca, es de una originalidad radical. Es una novela en ese sentido hermosísima. Distinta, extraña y llena de verdad, verdad poética. Lo mismo ocurre posteriormente con Los Santos Inocentes, otra novela rupturista totalmente, rupturista en el más noble y mejor sentido de la palabra, porque es una novela casi escrita como poesía, está en versículos. Las líneas a veces llegan al final hasta por la derecha o no llegan. No se marcan los diálogos, solo hay un pequeño sangrado, no hay puntos, solo el punto final de cada una de las 6 secciones. Delibes innovó una barbaridad, es de una originalidad increíble, pasmosa. Es su época de madurez, del año 62 al año 88, que publica El hereje. El hereje en sí es una novela histórica, pero escrita de otra manera. No tiene nada que ver con las novelas históricas que luego y ahora están de moda. Uno lee El hereje y estás en Valladolid en 1550, porque es capaz de recrear, hizo un trabajo de documentación que le llevó años, calle por calle, casa por casa. Leyó mucho, se documentó el personaje. Cipriano Salcedo lo inventa, pero todo lo demás es real.
De hecho, ahora en Valladolid existe la ruta del hereje, calle por calle, edificio por edificio, iglesias, palacios de los nobles, etcétera. Y por estas 3 fases pasa Delibes, la última, pues con una originalidad muy grande y experimentando narrativamente, pero en el mejor y más noble sentido de la palabra, no haciendo cosas ilegibles o incomprensibles, todo lo contrario. Delibes, cada vez que escribe, cada vez se hace más transparente, es como más fácil entenderlo, y eso que siempre lo fue. Vale, voy con el siguiente punto, que he denominado la concepción de la novela en Delibes. Delibes en ese sentido es tradicionalista, tiene una idea tradicional de la novela. Una novela es un relato que refiere una historia, lo dijo él muchas veces. O sea, que él quiere contar una historia. Entonces, comentaba Delibes, podemos fragmentar el argumento, podemos tratar a los personajes de un modo u otro, pero tiene que haber un relato que cuente una historia. Así que, en ese sentido, Delibes se apunta a la senda cervantina y a la senda galdosiana, los 2 hitos que marcan la novela española de los siglos anteriores. La novela para Delibes es una herramienta para ahondar en el alma humana. La novela, en realidad, casi es como un bisturí para abrir y ver qué llevamos dentro. Eso a él le interesa mucho, porque él mismo lo dijo muchas veces, que pasó por épocas de angustia, de confusión existencial, que la novela le servía para indagar en los estados del alma, en ver qué llevaba él dentro y qué llevamos todos los demás, ahondar en los estados del alma. Nunca desmintió, y lo dijo muchas veces, que la novela se nutre de la sustancia biográfica del autor. En este sentido es pues muy unamuniano. ¿Sí? En la novela se reflejan los problemas, las angustias, las dudas sobre la existencia, sobre uno mismo, que tiene el autor. La sustancia biográfica es parte de la esencia narrativa. Por otro lado, también podemos ver que son novelas de personaje. No es una novela de personaje colectivo, sino que en cada novela hay un personaje, 2, que acaparan la acción y que le sirven al narrador, a Delibes como autor, para meterse en él, para de alguna manera explorarse a él a través del personaje. Eso lo hace así al principio, pero a partir del camino lo hace al revés. Él se mete en el personaje y casi es el personaje el que lo explora él, por eso Delibes acertó tanto. Le dio la vuelta. En las primeras obras Delibes habla con un lenguaje bastante retórico, elevado, con un registro formal, aquí y allá. Sin embargo, a partir del camino, ya un poco más adelante, viejas historias de Castilla la Vieja, y sobre todo Las ratas, que es otra obra fundamental, como que Delibes se mete en el personaje, deja de ser él, y es el personaje el que escribe en realidad. Esto se le ha llamado novelar el lenguaje. Efectivamente, ocurre esto. Delibes, el narrador ya no representa a Delibes, representa al personaje. Por eso hablan con un castellano coloquial, en un registro informal totalmente, como de todos los días. Ya no es Delibes el que escribe. Y ocurre una cosa muy curiosa. Por ejemplo, se dice de Delibes que sus frases son su estilo en general, muy sentencioso, efectivamente, porque imita la manera de hablar del campesino castellano de cualquier pueblo. Sí, y entonces el narrador escribe de una manera sentenciosa, oraciones cortas, con mucha economía lingüística, lenguaje léxico muy popular. Popular no significa vulgar, es muy selecto. De hecho, para leer cualquiera de nosotros hoy las novelas de Delibes, si libramos con buscar 25 o 30 palabras en el diccionario, vamos bien. Salimos bien librados. ¿Sí? Porque Delibes utiliza una precisión léxica para los accidentes geográficos, para el nombre de los animales.
matacán. Y se encontraron con un matacán que ya estaban hartos ya, y saben que no se podía comer. ¿Qué es esto de matacán? Uno recordaba que en las estructuras medievales fortificadas de los castillos hay matacán. Bueno, pues la liebre resabiada de más de 1 año y medio o 2 de vida, que ya no vale para comer porque sabe a pestes, dicen los personajes, yo no lo sé. En Castilla se denomina matacán, y es la palabra que utiliza Delibes, ¿sí? Y por ahí para allá. Todas las palabras vienen al diccionario de la lengua española. Él no se inventa nada, pero tenía un gran oído y sobre todo un conocimiento exhaustivo del campo castellano, en las 3 vertientes que dijimos. Y así hace Delibes las novelas. El narrador ve, interpreta y se mete en los personajes, ¿sí? Todo esto, el conjunto de la producción de Delibes siempre se ha destacado mucho. La crítica ha llamado la atención sobre la enorme coherencia que hay. Todas las obras tienen algo común. No hay nada que se escape a la estructura general. Sí, es una creación coherente, homogénea, y se nota bien que todo viene de la misma pluma, solo que buscando sus expresiones distintas. ¿Y cuál es la visión del mundo y los temas recurrentes que nos ofrece Delibes en sus obras? Fue Alarcos Llorac, grandísimo profesor, lingüista, crítico, el primero que dijo que Delibes, en sus obras, en realidad, en la línea rectora, era un cristianismo no dogmático. Y nadie lo ha desmentido, ni siquiera Delibes. Efectivamente, un cierto humanismo cristiano está en todas las páginas, en todas las novelas de Delibes. Un cristianismo postconciliar, abierto, flexible, dialogante, conciliatorio. No podemos pensar que esto se daba por hecho, ¿eh? En España hubo una posición muy importante a la apertura postconciliar, muy importante. Y hubo personas que adoptaron posturas abiertas y flexibles, como Delibes. Torrente Ballester fue otro, escribía en el Torrente Ballester de aquella, escribía en el Faro de Vigo unos artículos y publicó 2 o 3 ensayos cortos, unos artículos sobre la necesidad de abrir las ventanas y de poner al día el cristianismo y nuestro sistema de la vivencia religiosa. Lo crucificaron vivo, lo desprestigiaron, echaron la zancadilla, lo insultaron. ¿Sí? Entonces, un cristianismo postconciliar, abierto, aperturista y dialogante. Hay en Delibes algo que le llamaba el sentimiento del prójimo. Esto es muy importante, es algo que también se ha estudiado mucho, el sentimiento del prójimo en Delibes. Los demás no son ajenos, son personas como nosotros. Y todos juntos formamos una colectividad, no una masa, una colectividad. Las novelas de Delibes, cada personaje que sale es miembro de un grupo social, de un pueblo, de una ciudad, pero con su nombre y apellidos. Y no es tan distinto a nosotros o a protagonista. Es el sentimiento del prójimo. Todos los demás merecen un respeto y de alguna manera se parecen a nosotros mucho más de lo que quisiéramos admitir. Esto se deduce muy bien de las lecturas de las novelas de Delibes. El sentimiento del prójimo. También se ha destacado el pesimismo existencial en muchas de sus novelas, no en todas, pero muchas. Por ejemplo, El hereje. ¿Cómo acaba el hereje? Dios mío, el personaje central ardiendo en la hoguera en la Plaza Mayor de Valladolid, callado cuando todos los demás gritaban, hacían visajes. El protagonista no abre la boca, se deja quemar, porque piensa simplemente que hizo con su vida lo que tenía que hacer, nada más. Sí. Entonces, esa novela, por ejemplo, transmite Los Santos Inocentes, un pesimismo existencial muy grande. Es difícil superar las barreras personales y sociales para alcanzar una plenitud en vida. En muchas de sus novelas se deja ver este pensamiento. Sobejano, Gonzalo Sobejano, que ya murió también hace 2 o 3 años, un grandísimo crítico que conocía a Delibes
muy bien. Dice Sobejano en la introducción a La mortaja de la editorial Cátedra, dice, la postura vital de Delibes, que se traduce en sus obras, es la del recogimiento atento. Esa expresión que utiliza, recogimiento atento. Es decir, una vida introspectiva muy centrada en la autocomprensión, en el desarrollo de las potencialidades propias, pero atento, abierto a la sociedad, al mundo en el que se vive, a los problemas nuevos que aparecen, cómo solucionarlos, recogimiento atento. Efectivamente, este es Delibes y esto es lo que podemos ver en sus obras. Se deduce de sus novelas esta postura vital, existencial. Él era una persona sencilla, lo cuenta Lisa, su hija, sencilla, de costumbres muy rutinarias que repetía una vez tras otra, pero muy atento a lo que pasaba por el mundo. Al fin y al cabo dirigió el norte de Castilla 6 años. Este es Delibes, una personalidad profunda y muy sugestiva para nosotros. Hay 4 temas que Delibes desarrolla una y otra vez en sus obras. Solo los voy a nombrar muy por encima para ir rápido. El primero es la naturaleza. En todas las obras de Delibes, el mundo natural es algo más que un marco donde se desarrollan las cosas. No. El mundo natural en las novelas de Delibes es casi un protagonista. Las nubes, la tierra, el sol, los ríos, las heladas que destruyen la cosecha, los meses infernales que pasan sin llover. Está ahí, todo está ahí, el mundo natural. Delibes hace que muchos de sus personajes muestren lo que él sentía por la naturaleza. Admiración y respeto. Simplemente, Delibes fue un adelantado en muchísimas cosas. En el respeto y defensa de la naturaleza se adelantó 25 años. ¿Sí? Aunque le llamaron de todo. Le llamaron retrógrada, provinciano, que estaba en contra del progreso. García Viñó, uno de los críticos, lo criticó duramente en ese sentido. Y él se defendió en el discurso de ingreso de la Real Academia, que leyó en el año 75, aunque lo habían elegido en el 73, en un discurso muy hermoso que se titula El sentido del progreso desde mi obra. Y dice ahí Delibes, yo no estoy contra el progreso, pero hay que respetar la naturaleza. La naturaleza son nuestras raíces. Si desenraízas a las personas, haces masa consumista. Eso es lo que él explica muy bien en el discurso de ingreso de la Real Academia. ¿Sí? Cortar nuestras raíces solo nos va a perjudicar. Y como estamos, para bien o para mal, condenados a vivir con ella, lo mejor que podemos hacer es respetarla, aunque a veces nos maltrate. Con 4 meses de sequía y se destruye la cosecha, con una semana de tormentas que dejó a los campesinos a verlas venir por un año, con otros que tienen que vivir cazando ratas, como el ratero, y luego venderlas por el pueblo. Dice, sí, la naturaleza, nadie ha dicho que sea bucólica, está ahí, para bien, para mal, nos suelta sus zarpazos para recordarnos qué poder tiene, pero lo mejor que podemos hacer es disfrutarla, respetarla y convivir equilibradamente, armónicamente con ella. Primer tema, la naturaleza. El segundo, la muerte. Desde la primera novela a la última. La muerte está ahí en todos los cuentos, en todas las novelas. La muerte ronda. Este era un asunto personal de Delibes, lo contó él muchas veces. Dice que subía a su casa cuando venía de la escuela en Valladolid siendo un muchacho y que a veces se le pasaba por la cabeza sin ton ni son y pensar que a mi padre un día lo van a bajar por esta escalera en una caja ya cadáver y que eso le hacía temblar, ¿sí? La muerte. Él tenía miedo, pánico, no sabía cómo encajarla, no asimilaba su existencia
y en todas sus novelas la muerte, en la primera de ellas, en La sombra de cipreses alargada, tiene una presencia abrumadora. Y hay cuentos de Delibes que justo en esa primera novela trató de exorcizar todos los demonios que llevaba dentro sobre la muerte. Sin embargo, en las últimas, El hereje, la última, la muerte se acepta como un proceso natural y explicó muy bien a Arcos Llorac para entender qué es la muerte en las novelas de Madurell de Delibes. Lo que ocurre es que los personajes piensan en la muerte antes de que haya nacido y después de haber muerto. Y entonces le dan un sentido trascendente, desde un cristianismo abierto. Es un paso, está ahí, hay que tragarlo. Los que vivieron antes también murieron, como nuestros abuelos. ¿Sí? Mirar antes y mirar después, y entonces entiendes cómo te afecta a ti. La muerte, el segundo tema. El tercero es el prójimo. En Delibes no hay masas en las novelas, hay personas, muchas o pocas, pero individuos de carne y hueso. El aniano, con esos nombres rarísimos castellanos que ya no se emplean, ¿no? Y como imita la manera de hablar del campo castellano, casi siempre llevan delante el artículo. ¿Sí? El aniano, el Isidoro, el Manuel, pobres o ricos, tontos o listos, criminales muchas veces. Es igual, son personas. Y entonces hay que verlos como prójimo nuestro, semejantes a nosotros, pero distintos. Esta es una cuestión muy interesante en la novela de Delibes, el asunto del prójimo. Estos 4 temas, ¿vale? Al lado también el sentimiento de soledad está ahí en todas sus obras, y la soledad que a veces envuelve al ser humano. Y la soledad, hay 2 tipos de soledad. Hay una esterilizante, negativa, muy mala, y hay otra, sin embargo, que es una soledad buscada, como el señor Cayo, el disputado voto del señor Cayo. Vive en un pueblo con su mujer, que es sordomuda, y con un vecino que no se habla porque se enfadó hace décadas con él. Está solo realmente el señor Cayo en el pueblo, pero tiene una vida plena, absolutamente plena. No necesita a nadie. ¿Sí? Con esos convivientes, para él es suficiente. Una nota sobre los personajes delibeanos. Hablo por boca de Sobejano, todos los personajes de Delibes se resumen en 2 grupos. El de los sencillos frente a los vanos, que llama Sobejano. Los sencillos, el señor Cayo, el ratero, su hijo el Nini, en el libro de las ratas, Azarías, Milana bonita, Milana, ¿sí? Son los sencillos, las personas que saben qué son y dónde están y hacen lo que tienen que hacer. Todos ellos son humildes, pobres de solemnidad, casi todos. Incluso hasta en Diario de un cazador, hasta no recuerdo ahora el nombre del personaje, iba a decir Isidoro, no, Isidoro es de otra novela, luego lo veremos. Saben qué son y dónde están. Y ni apocados ni envalentonados, simplemente personas, prójimo, individuos, los sencillos. Y en general son los que reciben los palos. Se ve muy bien en la novela más brutal que escribió Delibes, que es Los santos inocentes. El título nos dice bien qué piensa, cuáles son esos santos inocentes. Es Lazarías, es Paco el Bajo, sus 3 hijos, Rogelio, el Quirce, Nieves. Sí, son personajes muy humildes que llevan una vida material llena de limitaciones y de privaciones, y sin embargo son felices, la mayoría de ellos. El caso del ratero es escandaloso. El Nini, su hijo, todavía más. Le dice la rica del pueblo: tienes que ir a la escuela, que tienes una capacidad superior. Bueno, no me interesa mucho. ¿A ti no te gustaría andar con un coche como el poderoso, que le llaman en el pueblo al que posee los 3/4 de las tierras? Y dice el Nini desde sus 12 años: no. Y queda: mira, no me confundas con tus respuestas. ¿A ti no te gustaría tener un tractor o tener muchas tierras, o como el ingeniero que vino a ver el petróleo que supuestamente había nacido de un pozo y tal, que era gasolina que le había echado?
¿A ti no te gustaría? Y el Nini, con sus 12 años, dice, no, yo quiero vivir aquí. Es todo lo que dice. Su padre, él vive con su padre, el ratero, en una cueva y el alcalde lo quiere echar. Tienes que salir de ahí, te la voy a dinamitar. Y es un hombre de muy pocas palabras y solo responde, yo no salgo. Pues tienes que salir porque el gobernador civil me lo ha dicho, porque tal, porque eres una vergüenza, ratero, tienes que salir de ahí y tal. Y siempre responde lo mismo, la cueva es mía. Y no sale de ahí. ¿Eh? Y no son capaces de moverlo de ahí. Son esos personajes, los sencillos. Los sencillos frente a los vanos. Los vanos pues representan la burguesía provinciana. Se ve muy bien, se ve muy bien en estas novelas y cuentos donde él focaliza su mirada sobre esta burguesía, mi idolatrado hijo Sisi, por ejemplo, burguesía de buen pasar económicamente, pero de una cerrazón mental enorme y sobre todo de un egoísmo hiriente, ¿no? Y de una avaricia desatada. Y eso a Delibes le duele, por eso los vanos en general están representados por esta burguesía provinciana franquista, muy franquista, de un catolicismo preconciliar y de un egoísmo, porque detrás de ellos Carmen Sotillo, la protagonista de 5 horas con Mario, detrás de toda su verborrea, su parafernalia retórica, tal cual, lo que subyace es puro egoísmo. Yo quiero vivir bien y, bueno, nada tiene por qué cambiar porque yo tengo unos ingresos económicos suficientes y el que venga detrás que arregle. Estos son los personajes delibeanos y sencillos frente a vanos, según la fórmula de Gonzalo Sobejano, tan feliz y tan afortunada. La lengua y el estilo de las novelas de Delibes, pues Delibes concibe el lenguaje como un instrumento de comunicación. Es como una bicicleta para andar de un lugar a otro. El lenguaje sirve para comunicar. Si no comunica, ¿para qué lo queremos? Entonces él respeta mucho el lenguaje, muchísimo. Y él utiliza un lenguaje muy seleccionado, muy transparente, pero siempre muy referido a una realidad concreta, en general, la rural castellana. Por eso nosotros hoy nos encontramos con dificultades para leer muchas de sus novelas. En general, para hablar de Delibes se habla de la sencillez elaborada. Efectivamente, parece que los personajes cuando hablan nos están hablando ahí mismo, ahora a nosotros. Pero es que ese personaje no existe. Es Delibes quien tiene que elaborar ese tipo de lenguajes. Muy transparente, aparenta una sencillez enorme, pero detrás hay una gran elaboración. Hay una gran elaboración. Porque en general en Delibes, según hablas, así eres. O sea, la manera de hablar caracteriza a los personajes. ¿Mm? Y como él es consciente de eso, Delibes deja que los personajes hablen por su boca. No solo eso, sino que al final los personajes narran por la pluma de Delibes. Porque Delibes cuenta cómo son las cosas, cuenta un amanecer, una tormenta, un anochecer, una cuenca, las cuencas donde se sitúan los pueblos castellanos. Lo cuenta como si lo estuviera viendo y escribiendo uno de sus personajes. O sea, el narrador que representa al autor desaparece totalmente. En general, el lenguaje rural tiene preferencia en Delibes, con sus vulgarismos, con sus solecismos, casi uno detrás de otros. Me se olvidó decirte leísmo y laísmo tropezando cada 2 páginas, porque es así como habla la gente. Incluso las narraciones, no cuando habla, sino cuando narra, el propio, digamos, Delibes, pero que deja que Delibes ve por los ojos de los personajes, también aparece el leísmo y laísmo, y también algún solecismo aquí y allá, ¿no? Vale. Este es Delibes utilizando la lengua con una propiedad y una exactitud pasmosa. Voy a hacer un breve recorrido por las 21 novelas de Delibes. A veces se dice 21 novelas de Delibes. Aquí se mete El Tesoro y Viejas Historias de Castilla la Vieja, que algunos dicen. Delibes a Viejas Historias de Castilla la Vieja la denominó novela corta, ¿sí? Y El Tesoro, algunos críticos lo incluyen dentro de los cuentos, porque es bastante breve. Bueno, yo creo que es una novela, que tiene cuerpo para una novela.
así que así la voy a tratar. La primera novela, La sombra del ciprés es alargada, que se publicó en el año 48, había recibido en el 7 el premio Nadal. Es una novela, pues hoy no se lee como las demás. Es una novela muy extensa, larga, bastante retoricista. Cuenta la historia de un personaje. Es una novela de aprendizaje, una Bildungsroman, que le llaman, ¿sí? Un niño en Ávila, huérfano, su padre, su tío carnal lo mete en un pupilato, en un pupilaje, donde un maestro lo tiene en su casa, lo prepara para hacer el bachillerato y ese personaje, Pedro, solo él no dice nunca su nombre, lo sabemos porque alguno se dirige a él con esa palabra, cuenta su vida. Cuenta su vida que viene marcada por dos muertes, la de su mejor amigo, Alfredo, y la de su esposa. Y entonces queda absolutamente deshecho, marcado y adopta una postura de la renuncia, no quiere saber nada del mundo. La novela se desarrolla en su mayor parte en Ávila. También se dice que Ávila en esta novela es un personaje. Se retira a Ávila, ya viudo, pero con 27 años, y no sale de ahí. La novela aproximadamente abarca de 1900 a 1925, porque aparece la creación del ABC en 1903, como, vale, la sombra del ciprés es alargada. Es un símbolo, la sombra del ciprés es un símbolo del dolor, del sufrimiento, de la muerte, porque ese ciprés proyecta una sombra cerca de la tumba de su amigo, pero allí también hay un pino que proyecta una sombra en ciertos momentos del día redonda. La sombra del ciprés es negativa, mala, hiriente. La sombra del pino es positiva, benefactora, de alguna manera acogedora. Es una novela demasiado extensa para mi gusto. El propio Delibes dijo muchas veces, estaba aprendiendo a escribir, tenía 27 años. ¿Sí? Hoy se lee no con tanta facilidad como las otras. La segunda novela, Aún es de día, del año 49, va en la misma dirección. Un personaje atormentado, feo, con algo de minusvalía intelectual, todos lo desprecian, lo humillan, lo machacan, sin embargo, se aferra a una cierta vivencia cristiana y a una filosofía de la renuncia. No quiere bienes materiales, no quiere nada, pierde el trabajo, trabaja en una tienda de ultramarinos, pero así todo, en Aún es de día, el personaje central, Sebastián Ferrón, logra buscar una armonía de sí mismo en el mundo y tiene un final. Son estas dos novelas, podemos ver, muy existencialistas, muchísimo. Y en ese sentido, muestran un análisis del interior de los personajes excesivo, muy repetido también. La tercera novela, El camino, es la primera obra maestra que escribe Delibes, ¿sí? Recreando su infancia, sus vacaciones en Sedano, en Cantabria. Cuenta la vida del niño, Daniel el Mochuelo, como casi todos la conocemos. No me voy a extender. Es una obra maestra porque por primera vez el narrador no es Delibes, sino que en una especie de estilo indirecto libre, el narrador es Daniel, el mochuelo. El libro está escrito en tercera persona, pero quien ve es Daniel, el mochuelo, en la cama, tumbado la última noche de insomnio antes de ir a la ciudad a estudiar el bachillerato porque su padre le decía que tenía que ser un hombre. Y en esos recuerdos de esa última noche, la muerte, el prójimo, la soledad, el descubrimiento de la primera sexualidad, de los primeros sentimientos amorosos, la UCA. Es una obra de protagonista infantil, es la primera que escribe Delibes, no de un personaje que se va haciendo como los anteriores, sino de protagonista infantil de principio al fin. Entonces, es una novedad en la literatura española en aquel momento, luego fue muy imitado. ¿Sí? El camino tiene unas dosis de autenticidad enorme, porque aparece el pueblo, Daniel el Mochuelo lo dice, huele a boñiga que apesta, pero es mi pueblo. Y lo quiero, por eso. ¿Sí? No está tan idealizado. Aparecen las envidias, los rencores,
las tensiones entre los distintos habitantes. El estilo está logradísimo, una imitación del estilo coloquial, vivo, popular, muy bien hecho. Y Antonio Vilanova habló del realismo poético que tiene esta novela. Efectivamente, es un realismo rural, castellano, pero poetizado. Es decir, fijándose en los elementos que le dan una significación superior a la vida de ese niño, Daniel el Mochuelo. La cuarta novela es Mi idolatrado hijo Sisí, es una novela antibelicista, bastante fuerte, y aquí Delibes se centra, lo dijo él también, quiere criticar la concepción maltusiana de la vida, el control de la natalidad, las excesiva, el excesivo la excesiva manipulación sobre la conformación de las familias. Emilio Lacrado dijo, sí, sí, es una novela, deja un regusto muy amargo después de leerla, ¿no? Cuando el hijo ha muerto en la guerra civil y el padre vuelve con una antigua amante y se entera que su amante está embarazada de su hijo muerto. Tiene un final en ese sentido amargo y terrible. La quinta novela del año 55, 1955, Diario de un cazador, es un diario donde el protagonista, Lorenzo, que es de un instituto en Valladolid, no lo dice nunca el nombre de la ciudad, pero se deja traslucir aquí y allá, cuenta su vida con días fechados, ¿sí? Fecha su diario del 15 de agosto del 54 al 25 de enero del 56. No cuenta todos los días, va alternando aquí y allá, y va relatando su vida sencilla, anodina, a veces irrelevante, y es por encima de todo un cazador. Puentean la luz para poder tener luz en casa, van a cazar furtivamente, hacen lo posible por colarse en el tren cuando van a los pueblos a cazar. La vida, la vida misma. Sin embargo, Lorenzo es un personaje auténtico, pleno, simplote, un poco chulesco, quiere comprar otra escopeta, pero no tiene dinero, se hace con un segundo trabajo de tarde y empieza a trabajar en un cine de acomodador, pero se harta, conoce a una chica, la hija del buñolero, se enamora de ella. La vida es una fotografía de la vida de un personaje del instituto, Lorenzo, en el año 56 en Valladolid. El lenguaje, el de él, ni un solo ocultismo, no tejiba, utiliza muchísimo esta expresión, no, no tejiba al piernas ese que quería que yo hiciera, sí, expresiones de este tipo. No vulgar, coloquial, unos coloquialismos pues muy sabrosos. Diario de un emigrante es la continuación con el mismo personaje. Aquí Delibes hizo la primera salida al extranjero, fue a Argentina y Chile. Entonces dice, me vino dado el tema, si solo tenía que hacer que él emigrara. Se casa, se va a Chile, lo acoge un tío de su mujer que ya está embarazada, está unos meses en Santiago, pero no se halla allí bien del todo. Trabaja de limpiabotas, la mujer de peluquera, le toca un poquito de dinero en la lotería, compra los billetes de vuelta y vuelve a España. Diario de un emigrante. La hoja roja del año 59 es la séptima, no, sí, lo he dicho bien, Diario de un cazador, Diario de un emigrante, la séptima novela, La hoja roja. Estamos a punto de entrar en el año 59, a punto de entrar en la madurez literaria de Delibes. Es una obra ya muy, muy cuajada. Don Eloy, un funcionario jubilado, viudo, el hijo trabaja de notario en Madrid, vive solo, y una chica, la Desi, lo atiende, la empleada de hogar, que diríamos hoy, la sirvienta que le llamaban ellos. Y la Desi es analfabeta, y es él, don Eloy, quien tiene que enseñarle a leer y a escribir, y la diferencia cultural, de costumbres, es enorme. Sin embargo, se va creando un grado de compenetración y confidencialidad entre ellos tan alto que al final don Eloy le dice, mira, ¿sabes qué te digo? Yo estoy solo y tú también, porque sin ir más lejos, tu novio está en la cárcel por un crimen, lo cual era verdad. He pensado que lo mejor es que nos casemos. Cuando yo me muera, que me queda poco, la hoja roja es la última hoja de librillo, de liar
de liar los cigarrillos hace 40 o 50 años. La última hoja del librito aquel era roja y se veía cuando quitabas la penúltima y te avisaba que quedaba una hoja para que se acabara. La hora clarísima de la vida de Don Eloy que se está acabando. Sí, dice, así que de sí solo te tengo que decir, ¿te quieres casar conmigo? Y la de sí contesta, como usted mande, señorito. Acaba así la novela con este toque de humor, cosa que no había en las novelas iniciales de Delibes, el humor, ¿sí? Empieza aquí a haber ya un humor agradable y fresco. La octava novela, Las ratas, del 1962, es una genialidad, es una obra maestra. Las ratas, un pequeño pueblo castellano donde el ratero vive de cazar ratas en el arroyo del pueblo con un punzón, lleva a su perra Fa, él la saca de sus guaridas y la perra las persigue, las amordaza, las coge y se las entrega al dueño. Todos en el pueblo comen ratas. Dice el alcalde le dice al gobernador civil, con un poquito de vinagre, sabe como el conejo, está buenísimo. Dice, pero estáis locos, vosotros sois de la prehistoria, ¿o qué os pasa? Tal. ¿Sí? Eh, el, el ratero, que nunca aparece su nombre propio, tiene un hijo, el Nini, un chavalín de 12 años, pero que tiene una sabiduría superior del mundo natural. Nini, mato el chón por el cerdo. No, que tenemos que esperar a las heladas de tal. Nini, ¿helará la semana que viene? Hombre, por el viento creo que no. Nini es, en este sentido, es una novela muy simbolizada y poco naturalista, en el sentido de que el Nini, el niño de 12 años, el hijo del ratero, por cierto, el ratero, el Nini es producto de la unión del ratero con su hermana. Su hermana se había vuelto loca, la llevaron al manicomio y vivían los dos en la cueva. Sí, es una obra brutal en este sentido, ¿no? Pero el Nini le ofrece, vete a estudiar. No, yo soy feliz aquí conmigo. Y viven de comer ratas, de cazar ratas y vendérselas a los demás. Pero el alcalde está empeñado a echar al ratero y al Nini de su casa. Y el ratero siempre lo mismo. La cueva es mía. Y no dice más, solo habla eso y no se va nunca de ahí. Tiene un final trágico, sangriento, que no quiero hacer spoiler, que dicen ahora los jóvenes, así que hay que leer las ratas. Para mi gusto yo me quedo con esa novela, por encima de todas las demás. Se lee 3 horas, 100 páginas. La vida de un ratero analfabeto que la frase más larga que dice es la cueva es mía. ¿Sí? Porque, dice el narrador, le costaba tanto pensar, quedaba tan agotado que optaba por oraciones muy breves donde decía todo lo que tenía que decir. Maravillosa, es una obra maravillosa, una obra maestra. Las ratas del año 62. En el año 64, 2 años después, publica Viejas historias de Castilla la Vieja, otra obra maravillosa, en el mismo tono. En el mismo tono. Isidoro, de joven, cuenta él que el que no quería trabajar en el pueblo, cuenta en el primer capítulo que le había dicho a su padre, a ver, ven acá, ¿te gusta el campo? Sí. Dice, sí. ¿Te gusta trabajar en el campo? No. ¿Te gusta la ciudad? No. Dice, allí me quitó el polvo bien quitado, dice el narrador, Isidoro, cuando era niño. Lo lleva a casa, le quita la cadena al perro donde estaba atado y ata al hijo, y lo tiene 48 horas allí atado sin comer. Y aquí, así vas a aprender lo que es la vida en el campo. Lo suelta 2 días después, el niño se va, se va del pueblo, 48 años de migrante, y al final, con 60 y pico, comprende que lo que quiere es estar en su pueblo. ¿Sí? A lo largo de los capítulos va recreando pequeñas cosas que él había vivido del pueblo. La rogativa a Santa no sé qué, los chopos de los enamorados, el majuelo del otro donde nos escondíamos a tal. Y al final decide volver. Y cuando vuelve se encuentra con el aniano, el mismo campesino con retrancas o carrón que se había encontrado a la ida, ¿sí? Cuando marchaba. Y se te ofrece algo en la ciudad, Isidoro, y dice, hombre, era la aniana, dice, no, no, no se me ofrece nada. Vuelve a casa, encuentra a sus 2 hermanas, solteras, una de ellas la Clara con su ojo de cristal, tal, porque tenía un ojo de cristal. Y es un viaje de ida y vuelta. Otra obra maravillosa.
Viejas historias de Castilla la Vieja. 60 páginas. Se lee en una tarde escasa, pero qué sabiduría y qué verdad poética encierra dentro. La novena hora. 5 horas con Mario, año 66. Es seguramente al lado de las ratas y al lado de los santos inocentes, pues de lo mejor de Delibes, ¿no? Es sobre todo muy innovador en la forma, pero la obra encierra una gran verdad. 5 horas con Mario. Carmen Sotillo, monologando, monodialogando, dialogando frustradamente con su marido muerto allí delante, leyendo las 27 citas bíblicas que su marido tenía marcadas en la Biblia y tomando como pretexto cada cita, ella empieza a recordar, recrear, pensar y sobre todo reprochar a su marido. No me compraste 600, no me llevaste al piso más grande que quería, no me hiciste caso y yo era bien guapa, que todavía me dijo el otro día el otro, reprochar, criticar. Tú en bicicleta, un catedrático de instituto, pero ¿cómo haces eso? ¡Qué vergüenza! Mi padre escribiendo en el ABC y tú yendo en bicicleta al instituto. ¿Dónde se ha visto? Sí, le pasa factura, todas las facturas acumuladas y a su marido, pero el reproche se acaba transformando en una petición de perdón. Una petición de perdón porque ella, Carmen, había tenido una historia con Paco, ese muchacho pobre que supo llegar tan alto en la vida y tenía un Citroën Tiburón. Y fuimos a las afueras del pueblo, pero no pasó nada, no pasó nada. No sabemos si pasó o no pasó, seguramente no pasó, pero ella pide perdón porque tiene remordimientos, porque en el fondo comprende que su marido es de una categoría moral superior. Pero ni Mario es tan bueno, ni Carmen Sotillo es tan mala. Carmen Sotillo es auténtica a su manera. Sacó adelante los 6 hijos o 7 que tienen. Trabajó abnegadamente y apechugó con las privaciones, algunas por falta de recursos económicos y otras porque su marido no entraba por el aro. Y su marido, que tenía unas posiciones políticas aperturistas y cada 2 por 3 problemas con la censura y tal, porque escribía en el periódico, tampoco era un santo. Podía haber atendido más a Carmen y no lo hizo. Entonces, la obra tiene ese grado de complejidad, de sabiduría, de verdad poética, que cuando lo lees dices sí, uno lo lee y dice sí, somos así. Carmen no es tan mala, él no es tan bueno y la expresión, la forma del libro es tan maravillosa. El primer capítulo es un prólogo con un narrador en tercera persona, el último también, y antes del prólogo la esquela de la muerte de Mario Díez Collado. Y la forma que le da Delibes es maravillosa, originalísima. Nunca antes había visto algo igual en la literatura española. La había escrito ya Delibes en tercera persona, con un narrador que contaba la historia. Y al acabar de escribirla dijo, no, no es esto lo que yo quiero decir. La rompió, la tiró y volvió a empezar otra vez. Y dejó que Carmen hablara. Y ahí acertó. 5 horas con Mario, una de las obras plenas y una de las grandes obras maestras de la narrativa española de esa época. Viejas historias de Castilla la Vieja del año 64, ya he contado algunas cosas de ella, sí, es una novelita, no, perdón, que volví atrás. La siguiente obra, una vez que Delibes escribe 5 horas con Mario en el año 66, se siente la necesidad de innovar y entonces innova, pero de una manera radical. Parábola del náufrago del año 69 es una crítica a los sistemas totalitarios. Delibes había viajado a Checoslovaquia, había visto los regímenes comunistas y nos pone a un protagonista que es un hombre normal y corriente. Genaro Martín es uno de ellos, Jacinto San José, ese protagonista, que solo quiere ser él mismo, pero no lo dejan. Lo meten en un campamento de reeducación y acaba siendo un borrego. De hecho, la última frase de la novela es ve con 10 es y tilde en la última. Kafka, al fondo, ¿sí? La metamorfosis, al fondo. La deshumanización, que Delibes tanto había criticado, y la falta de valores éticos que rijan a los gobiernos y a los países para que los individuos se desarrollen plenamente.
para que todos seamos prójimo. Eso es todo. Parábola del náufrago. Es una novela muy dura. Formalmente, nada que ver con todo lo anterior. En segunda persona, Jacinto San José se habla a sí mismo ante un espejo. Cuando hay coma, se escribe coma con todas las letras. Tiene un grado de experimentación verbal y lingüística muy alto. El Príncipe Destronado, del año 73, pero que él había escrito 10 años antes. Bueno, es una novelita, cuenta la vida de Kiko, un niño de 3 para 4 años, 12 capítulos, un capítulo por hora, las 10 de la mañana. Al niño lo levantan, es un niño rico, su padre es un capitoste del franquismo y cuenta su vida en casa con 2 criadas, con la madre desesperada. El niño simula que traga un tornillo, lo tienen que llevar al pediatra. ¿Y tú por qué has hecho esto? El niño se encoge de hombros. Estaba llamando la atención, tiene una hermana pequeña. Mamá, mamá, que se ha cagado las bragas la Cristina. Entonces, es el niño que quiere simplemente reivindicar su papel dentro de la familia. Pero Delibes aprovecha para hacer un retrato de la burguesía provinciana, conservadora, retrógrada y muy egoísta de esa época. El Príncipe Destronado, del año 73. La guerra de nuestros antepasados, maravillosa, con una versión del año 75, con una versión teatral de José Sacristán. Yo vi esa versión en el teatro hace 25 años, es que la recuerdo mejor que el libro. ¿Sí? Un personaje, Pacífico Pérez, sus abuelos, su abuelo, su padre, le meten en la cabeza que todos ellos, cada uno tuvo una guerra. Y hay que ser guerrero y hay que demostrar el valor y la honra de la familia depende. Y él es tranquilo, como dice su nombre, pacífico. Sin embargo, tanto lo machacan, tanto lo acosan, que acaba por matar al novio de su hermana. Lo meten en un manicomio, en un centro de reclusión psiquiátrica y el psiquiatra, hablando con él, le va arrancando toda la verdad. Toda la verdad. Es un diálogo descompensado donde el 90% de los diálogos son de Pacífico Pérez y el 10% del psiquiatra. Es muy hermosa, muy profunda, antibelicista, de la primera línea a la última. En el año 78, ya con la democracia en España entre nosotros, publica El disputado voto del señor Cayo, otra novela maravillosa donde él recrea Sedano, en Burgos, donde había pasado otra de las grandes obras de la novelística española del siglo XX. Había pasado allí sus veranos. Señor Cayo, ese señor mayor que vive con su mujer sordomuda y un vecino y le dice cuando llegan Lali, Rafa y Víctor, los 3 urbanitas, pero usted vive aquí solo, dice, no, tengo un vecino ahí abajo, pero no me hablo con él. Ah, no, pues vamos a verlo, dice, vaya a verlo si quiere, pero entonces hágase encargo que a mí no me han visto. Pone sus condiciones, delimita el terreno de juego, dice, bueno, bien, tal. Visita la ermita prerrománica, ahí Delibes hace una reivindicación del arte castellano abandonado, rural, coge una escalera, un caldero, bueno, pues venid conmigo si no tenemos que hacer. Y les muestra cómo se toma un enjambre de abeja salvaje de un árbol y se mete a una colmena. Dale 3 veces al fuelle, dice Cayo a Víctor, el candidato a diputado. 3, ni una más. Y muy suave, no espantes a las abejas. Entonces empiezan a comprender los 3 de la ciudad que en realidad son ignorantes al lado del señor Cayo. Joder, macho, Rafa, ese personaje que habla un español abulgarado de ciudad. Joder, macho, entonces tú, con lo de Franco cuando murió, ¿tú qué? Dice, yo, nada. Pero tú te enteraste, dice, porque él iba una vez al mes al pueblo. Digo, no, no. Entonces el 15 de noviembre tú, no, yo estaba aquí. ¿Cuándo te enteraste? Pues si echa usted bien la cuenta, 25 días después. ¡Jo, macho! Pero ¿cómo haces eso? Digo, bueno, el señor Cayo tiene 82 años, quiero recordar. ¿Y qué iba a hacer? ¿Qué otra cosa podía hacer yo? ¿Y tu vida? Dice, mi vida igual, con Franco, sin Franco. Ya lo ve usted, las abejas, el huerto. Y esos días que usted no supo nada, y cuando se enteró, dice, pues cuando me enteré, pues como antes de no enterarme. Las cosas siguieron igual. ¿Sí? Entonces, la sabiduría del campesino
que vive en armonía con la naturaleza y que los urbanitas no comprenden. La armonía profunda, la compenetración profunda del hombre con el medio natural que utiliza a su favor, pero no lo extermina, no lo extingue y respeta los ciclos naturales. ¿Y usted vive bien aquí? Dice, hombre, yo sé que la ciudad vive mejor. Ellos tienen calefacción y yo aquí con mis troncos. Pero al fin les da una lección moral, les da una lección natural de cómo vivir en un medio escasito, más bien de recursos, pero en plena armonía con la naturaleza. La parábola del náufrago del año 69 es un... perdón, otra vez me he vuelto a equivocar. Los Santos Inocentes del año 81, otra de las grandísimas novelas de Delibes, la única no ambientada en Castilla, en Extremadura. Es una obra maravillosa, cuenta la vida de la familia de Paco el Bajo, sí, pero también todos los sirvientes que le llamaban ellos en una gran dehesa de Extremadura. Esa vida arrastrada, terrible, Azarías, la niña chica, aparece, es como un esperpento de Valle Inclán o como de esos cuadros de Goya, del macho cabrío, terrible, es terrible. Y sin embargo, Azarías, que tiene deficiencia intelectual, el señorito Iván le mata a su Milana bonita, que es una rejilla, ¿sí? Le mata a su Milana bonita y ha roto el equilibrio natural. Entonces Azarías comprende que su único objetivo en la vida ya que le queda es vengar a su Milana, no de su condición, que es un pobre desgraciado, sino a su Milana bonita. Como todos sabemos, lo ahorca de una encina y se acabó. Sí, es una novela poética, poemática. Está redactada prácticamente en versículos, sin signos de introducción de diálogo, sin raya, sin puntos, y encierra una belleza estremecedora, totalmente estremecedora, y un lenguaje, pues como sabemos de Delibes, natural, depurado, limpio, transparente. Los santos inocentes del año 81. En el año 83 publica Delibes una novela epistolar, Cartas de un sexagenario voluptuoso. Es una novela urbana, se trata de un periodista provinciano, jubilado, soltero, que nunca había mantenido relaciones con chicas de ningún tipo y entra en contacto con una mujer que pide una relación epistolar en principio y él se empieza a enamorar de verdad y empieza a dejar soñar su imaginación y su voluptuosidad, cosa que nunca había hecho en vida. Entonces, bueno, resulta que la mujer era mucho más conocida de lo que él creía. En realidad, la mujer se enreda con con el mejor amigo del periodista y tiene un final amargo y desafortunado. ¿Sí? La 17ª novela es El Tesoro. El Tesoro del año 85, también estamos otra vez en el pueblo castellano. Algunos consideran que es cuento, pero por su extensión está ahí a medio camino. Más bien novela, ¿no? En un pueblo rural encuentran un tesoro celtibérico de grandísima importancia y entonces el pueblo se alborota, quieren sacar provecho de él, vienen unos estudiosos de la universidad correspondiente, hay una tensión enorme entre los universitarios y los del pueblo, luego se mete de por medio otro pueblo, que no, que eso es nuestro, que está en nuestro territorio. Al fin los del pueblo, antes de que se lo lleven, lo destruyen todo. Es una crítica muy severa al cerrilismo, al egoísmo, a la cortedad de miras del rural castellano. Madera de héroe del año 87, 18ª novela, es una novela antibélica totalmente y en parte biográfica, porque el protagonista de esta novela, Gervasio García de la Ladera, de llamar, eh, sirve en la Armada, en el ejército franquista también. ¿Sí? Un chico que quiere ser militar por encima de todo, participar también en una guerra, coincide con la guerra de nuestros antepasados en ese sentido y tiene también un final amargo, triste
y incluso sórdido. La 19ª novela de Delibes del año 91 inaugura Decena, la de los 90, y ahí solo escribe 3 novelas. La primera es esta, Señora de Rojo sobre fondo gris. Es un homenaje a su mujer, Ángeles de Castro, emotiva, subjetiva, intimista. El protagonista es un pintor que está pasando por un momento bajo, pero la mujer tiene 7 hijos, como Delibes, qué casualidad. Muere joven de cáncer, como Ángeles de Castro. Es un homenaje totalmente a su mujer y recrea su vida matrimonial con ella, plena, dichosa, feliz. Y la novela formalmente es innovadora porque es como un diálogo intimista del padre a una de las hijas. Una de las hijas de las 7 que no vio morir a su madre porque estaba detenida, porque había participado en unas protestas antifranquistas. ¿Veis? Es siempre Delibes buscando una pequeña innovación en la forma, pero manteniendo siempre la estructura de la novela. Sí, un relato que cuenta una historia. Señora de Rojo sobre fondo gris. Diario de un jubilado vuelve a retomar a Lorenzo, protagonista de Diario de un cazador y Diario de un emigrante, otra vez el mismo protagonista con 70 años, como un loco participando en concursos televisivos, como un loco viendo la televisión, enganchado al consumismo extremo, necesito dinero porque quiero comprar. Personaje que ya nada que ver con ese Lorenzo que habíamos conocido de 22 años en la primera de las novelas. Es una crítica al consumismo, a la sociedad de masas despersonalizada, en el diario de un jubilado. Dice Delibes, es que en realidad es el alter ego mío, porque en las 3 novelas que protagoniza ha ido evolucionando con la misma edad que yo. Sí. Y la última novela de Delibes, escrita en el año 98, de la penúltima Diario de un jubilado a la última, 98, han pasado 3 años que Delibes dedica a documentarse para escribir la última gran obra, ya enfermo. Llevaba Delibes unos años enfermo con el cáncer de colon que lo estaba atormentando. Así todo hace un esfuerzo supremo y escribe y publica El hereje, la última novela. El hereje, una novela muy completa. Cipriano Salcedo nace en 1517 en Valladolid y lo queman vivo en el auto de fe real de 1559 en la Plaza Mayor de Valladolid. Así que son 50 años aproximadamente de la vida de la capital castellana, muy importante en la época, de una persona que solo quiere vivir su cristianismo de una manera auténtica y significativa. Sí, Cipriano Salcedo tiene una infancia horrorosa, su padre era un desgraciado, lo maltrataba, lo manda a un internado, las cosas que cuenta son horrorosas, lo que vive allí, se casa con una chica, comprende que luego no la quiere, y la esencia del libro se centra en su insatisfacción por el cristianismo que vive hipócrita, falso y externo, nada más, en esa época, en España. Entonces se empieza a acercar a las corrientes erasmistas de la época, con Carlos V en el poder, ¿sí? Y él se hace amigo del círculo de Agustín de Cazalla, el filósofo pensador real que existió de verdad en Valladolid, erasmista por los 4 costados. Así que un cristianismo intimista, bíblico, con lectura bíblica, aperturista, nada fanático, y de ahí deriva cada vez más, sin saberlo, hacia posturas luteranas, y eso es otra historia, porque del erasmismo al luteranismo es la raya que cambia lo tolerable hacia lo intolerable. Carlos V, al fin y al cabo, era erasmista y se encontraba cómodo alrededor de Erasmo. Carlos V, el emperador, invitó a Erasmo de Rotterdam a venir a España. Y Erasmo soltó esa famosa respuesta, España non placet. Lo dejó dicho todo, no me gusta España. Sí. Pero cuando muere Carlos V y accede al trono Felipe II, la ortodoxia religiosa se impone y va en la dirección contraria de nuestro protagonista, Cipriano Salcedo. Hace un viaje furtivo a Alemania
se entera de cómo viven allí la reforma religiosa, que ya ha dado el salto del erasmismo al luteranismo. Y él no le da mayor importancia, pero vuelve a España, lo capturan, cogen a todo el círculo de Agustín de Cazalla, gran teólogo erasmista, aperturista, les hacen un auto de fe, los queman vivos. A todos ellos. Unos gritan, otros gesticulan, otros lloran, otros se retractan. Él calla. Sí, él calla. Cipriano Salcedo Calla da una lección de dignidad, y sus últimos pensamientos: yo no hice nada malo, solo quise ser yo y vivir una religiosidad cristiana más íntima y más auténtica. Y así acaba el libro, con las llamaradas crepitando con la carne de Salcedo. Vale, este es del Delibes. Dejo los cuentos, pero hay dos que solo cito. La mortaja, el senderín, es un niño, el protagonista otra vez. Es un cuento que hay que leer porque tiene una verdad poética maravillosa. Y el otro, los nogales. Nilo el viejo, Nilo el joven. Padre e hijo. El hijo con una deficiencia intelectual severísima. Y el padre apaleando nogales hasta el último día de su vida para que su hijo pueda comer. Y los suyos, que tiene 6 nogales, lo vendió todo, no podía atenderlo todo para cuidar a su hijo, la madre había muerto al nacer el niño, Nilo el viejo se cae del nogal y muere. Su hijo al lado dice: jolín, ¿cuánto duerme mi padre? Ese final irónico, amargo, triste, encierra, sin embargo, una ternura tremenda, enorme. Los cuentos de Delibes son muy bonitos, muy significativos, y sobre todo estos dos: la mortaja con el senderines, el niño que tiene que amortajar a su padre y no puede, y para que un Pernales que anda por allí suelto, que es un borrachín, que anda de un pueblo para otro, para que amortaje a su padre, tiene que darle el traje, la camisa, los zapatos, el despertador y la radio. ¿Y? Esta es la pobre vida del Senderines. Los amigos, los supuestos amigos de su padre, no aparecieron por casa. Tiene muchos más libros del IBES, los 10 de caza, que no vamos a entrar en ellos, uno de pesca, mis amigas las truchas, que no se le daba muy bien, de viajes, citamos los 6 libros que escribió, y un pequeño diario que publicó en la revista Destino en su época, y luego se publicó en forma de libro. Mi vida al aire libre, también un libro donde cuenta sus experiencias deportivas, entrecomillado, ¿no? La natación en Santander, en los ríos, el ciclismo, le encantaba la bicicleta. Sí, es pues el conjunto, vemos a un escritor excepcional, maravilloso, de una profundidad única, y un auténtico regalo para las letras españolas. Sin duda ninguna, de esa generación del 36 que se dio en llamar, para mi gusto, el más logrado, el más cuajado, el más original, más que Torrente Ballester, por ejemplo, más que Cela, a pesar de que a Cela le dieron el Nobel. Es que ese Nobel no fue la buena dirección, es Delibes, el gran escritor de la generación del 36, por su profundidad, por su uso del lenguaje y sobre todo por su originalidad expresiva y temática. Muchas gracias por vuestra atención y perdonad si me he extendido más de la cuenta. Bueno, muchísimas gracias. Como la sesión ha sido una sesión larga, pero creo que responde exactamente: leer a Delibes, leer, que en definitiva es el homenaje que mejor cumple para un autor y con el que, de alguna manera y sobre todo con una persona que ha sido muy cercana, yo creo que lo has destacado, muy cercana a una vida que quizás ya no existe, muy cercana a la vida rural y auténtica, pero no la vida, no lo digo por el sentido de oposición a lo urbano, sino por cercanía a lo auténtico.
¿no? A la armonía que tiene que haber o que aspiramos que haya o que deberíamos aspirar a que hubiera entre lo que uno hace, lo que uno cree y lo que uno defiende. Y un sentido, creo que ético esencial. Ético esencial, que quizás es lo que más echamos en falta hoy, ¿no? Y desde luego, un prosista, es difícil pensar en alguien que aparentemente, o en textos que aparentemente fluyen de una manera tan natural y formalmente tan económica, y sin embargo que es el resultado de una elaboración. ¿Qué es lo que ocurre? ¿No? La aparente sencillez siempre, siempre es el resultado de una construcción detallada, cuidadosa y preparada. Y yo creo que eso se ve en todas las obras de Delibes. No es fácil, ¿eh? Porque cuando estás leyendo las primeras páginas del hereje, bueno, ya vemos que estuvo en la Marina, porque no 25 palabras, yo tengo que buscar 25 palabras cada 3 páginas. Entonces, eso. Pero bueno, es también lo que exige la lectura. La lectura exige que nosotros pongamos de nuestra parte en ese proceso de elaboración. Pues ese es nuestro homenaje. Gracias, Simón. Gracias al Ayuntamiento de Asturias. Gracias a todos ustedes por estar hoy aquí. Y desde luego tenemos pendiente nuestra otra figura. Dios mediante, nos pondremos en contacto para anunciarlo con la debida antelación. Muchas gracias a todos. Gracias, Simón.